Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 25 al 33, y leamos. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré más por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, He aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Imaginaos por un momento un coche sin motor. ¿Qué os parece? ¿Lo usaríais? Imaginaos un cuchillo sin hoja o un bolígrafo sin tinta. ¿Sirven para algo? ¿Sabéis lo que tienen en común todas estas cosas? No son útiles. En cada uno de estos ejemplos falta la pieza más importante. Sin esa parte esencial, el artículo no funciona. ¿Sabéis que la fe cristiana también tiene una parte esencial? De hecho, algunas personas tratando de quitar esa parte se quedan con algo que no funciona. La fe así no representa el verdadero cristianismo. Ese algo esencial del cristianismo es la resurrección de nuestro Señor. Este texto habla de eso. Salí del Padre y he venido al mundo, su nacimiento. Otra vez dejo el mundo, su muerte, y voy al Padre, su resurrección. Juan 15, 28. Este día, los cristianos celebramos la más grande verdad y hecho histórico que tenemos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo que la resurrección es el hecho y la verdad más grande? Porque creyendo en la resurrección de nuestro Señor, podemos tener confianza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Lo anunció nuestro Señor varias veces, al principio, durante y al final de su ministerio. Nuestro Señor anunció que resucitaría el tercer día. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Mateo 16, 21. Algunos se molestaron por esas palabras, otros no las entendieron, y aún otros pensaron que estaba loco. Hoy en día sigue pasando lo mismo. Creyendo que Cristo no está, nos tachan de locos a nosotros. Bendita locura. Josh McDowell escribió que podemos tener a Jesucristo como mentiroso, como loco o como Señor. Pero los cristianos tenemos muchas evidencias para creer en Cristo como Dios y Señor. Podemos estar confiados en que Cristo resucitó. Los islamitas dicen, con gran orgullo les presentamos los restos de nuestro gran profeta Mahoma. Aquí está. Los budistas exclaman, nuestra más preciosa reliquia que tenemos es la tumba de Buda. Aquí está. Los seguidores de Confucio expresan, aquí está nuestro gran tesoro cultural, los huesos de nuestro amado maestro. Solamente los cristianos podemos mostrar al mundo la tumba de Cristo vacía diciendo, no está aquí, ha resucitado como dijo, anunció el ángel a María Magdalena y la otra María. Comprobadlo por vosotras mismas. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, versículo 1 y versículo 6. ¿Cómo estaba la tumba? Vacía. ¿Y por qué? El primer día de la semana, después de su crucifixión y muerte, el cuerpo de nuestro Señor desapareció de su tumba. Nadie pudo mostrar su cuerpo para contradecir al Señor que proclamó su resurrección. Como dice
en Marcos 9:31, por ejemplo. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Desde que la noticia de que el cuerpo de Jesús había desaparecido circuló por toda la ciudad y sus alrededores, surgieron varias hipótesis a través del tiempo para despreciar su resurrección por aquellos que no creen. La primera hipótesis que barajan es que alguien ha robado el cuerpo. Es la primera reacción que tenemos cuando algo no nos cuadra. Has sido tú, criticamos. Tú te lo has llevado, se lo decimos a las personas a las que creemos que nos han quitado algo. La culpa de la desaparición del cuerpo del Señor son de sus discípulos que lo robaron, dicen. Los líderes religiosos pensaron que con la muerte de Jesús se quitaron un problema, pero se encontraron un problema mayor e hicieron circular esta gran mentira. Mateo 28, versículos 12 y 13. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Muerto el maestro, ¿a quién mejor que culpar que a sus discípulos? ¿No hay nada más? Pero los discípulos no pudieron ser. Tras la muerte de Jesús, todos ellos se sintieron tristes, sin fuerzas y derrotados. La Biblia lo deja claro en múltiples pasajes, como con el caso de Tomás. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, del 20 al 29 está la historia. O los caminantes de Emaús, a los que el Señor les preguntó: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Historia relatada en Lucas 24, del 13 al 21. O la reacción que los apóstoles tuvieron a la gran noticia de las mujeres y su experiencia con el Cristo resucitado. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Historia relatada en Lucas 24, del 7 al 11. Solo son unos ejemplos de los muchos que hay a lo largo de los evangelios, todos ellos relacionados con la muerte y posterior resurrección de nuestro Señor. Aún así, la tumba está vacía. La segunda opción que barajan es que alguien lo ha escondido. Venga, pillín, ¿dónde lo has puesto? ¿Cuántas veces nos lo habrán dicho nuestros padres? Bien, sencillamente explican que, si no son los discípulos, alguien tiene que haber cambiado el cuerpo muerto de Cristo de lugar. Ahora la culpa recae sobre las autoridades. Pero, ¿a las autoridades les interesa esconder el cuerpo del Señor? ¿Cuál sería su motivo para esconderlo? No tenían un motivo coherente para hacer semejante cosa, porque lo que querían era aplastar y terminar con el movimiento desde sus inicios, y esconder el cuerpo de Jesús aumentaba la credibilidad de sus seguidores, y eso nunca lo iban a permitir. No fueron ellos, y aún así, la tumba está vacía. Otra hipótesis sería que Jesús no murió realmente en la cruz, que en definitiva todo fue un simulacro. ¿Cómo va a resucitar a alguien que no ha muerto? Hay varias teorías que apuntan a esta blasfemia, pero nuestro Señor murió en la cruz. Era una ejecución romana. Ellos no iban a permitir que viviesen. Durante la crucifixión, los soldados romanos, cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 19, versículos 33 y 34. Cristo murió en la cruz. Pablo nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Lo que a pesar de mucho nos queda a la verdad, que Cristo realmente resucitó de entre los muertos, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículo 4. La mayor evidencia de la resurrección de Cristo es la tumba vacía. Permitidme que repita este versículo. No está aquí, les dice el ángel a las mujeres, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, 26. Una maestra de escuela dominical había llevado unos huevos de plástico a su clase para hacer una actividad.
Les dijo a los niños que encontraran algo para poner dentro del huevo que representara la Pascua. Todos se pusieron a buscar dentro y fuera de la clase. Algunos de los niños cortaron hojas para representar la nueva vida que personifica la resurrección. Otros pusieron flores para representar la belleza de Cristo. Otros pusieron piedritas, como la piedra que se colocó frente a la tumba. Por fin pasó un niño con un huevito vacío. Todos los demás niños empezaron a hacerle burla diciendo: «No ha hecho el trabajo». Y él les contestó: «Sí lo hice. La tumba está vacía porque Jesús resucitó. Por eso este huevito mío está vacío». Quizás este niño comprendió mejor que cualquiera de los demás niños el verdadero significado de la resurrección. En la tumba vacía está nuestra esperanza. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos por Dios. La segunda evidencia son sus múltiples apariciones. Pablo sigue escribiendo en 1 Corintios: «Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí». 1 Corintios 15, 5 al 8. Multitud de testimonios que lo atestiguan. Si esto no fuera cierto, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. 1 Corintios 15, 14. Cristo resucitó. De esto hacemos memoria cada primer día de la semana cuando recordamos su muerte. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 26. Y demuestra también la conformidad de Dios de la muerte de Cristo en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Hablando de Jesús, Pablo nos dice: «Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre». Filipenses 2, 8 y 9. Cristo murió y resucitó, y por eso la tumba está vacía. Caminemos en confianza plena por la vida. Pero además de confianza, ¿qué beneficios tiene creer en la resurrección? Para empezar, nos da una nueva vida en Cristo. Pablo a los romanos lo dice claramente y con pocas palabras. Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. La paga del pecado es la muerte, una separación espiritual con Dios. Esta nueva vida en Cristo, entonces, es una vida que nada debe de ser como antes de conocerle y recibirle en nuestros corazones, diseñada por Dios para vivir en comunión permanente con Él. Esta nueva vida nos muestra el gran amor que Dios nos tiene, y esto nos tiene que hacer presente siempre el gran sacrificio que tuvo que realizar Jesús por nosotros. A la iglesia en Éfeso, Pablo les escribe: «Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». Efesios 2, 4 al 6. Todo esto nos lo da Dios a través de la fe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Para continuar, la resurrección del Señor nos da una firme esperanza. Esta vida que estamos sintiendo, sufriendo, gozando, perdiendo o ganando, ¿tiene un final? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Nos extinguimos como una llama que se apaga, como enseñan algunos? Jesús nos dice hoy, como le dijo a Marta en uno de sus días más tristes: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Juan 11, 25 y 26. ¿Lo creéis vosotros?
Jesús murió y fue el primero en resucitar a una vida glorificada, y lo mismo sucederá a los que creemos en Él. Cuando nos llegue el momento de partir, si estamos asidos por fe a Él. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20. Cristo el Señor resucitó, por lo que podemos confiar plenamente en Él. La vida que Él nos da no solamente sirve para el aquí y el ahora, se extiende más allá de la tumba y va directamente a la vida eterna. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 8 y 9. La resurrección ilumina el camino que nos llevará hasta nuestro hogar verdadero y eterno con Dios. Se cuenta la historia de una niña que vivía junto a un cementerio. Cada tarde, cuando salía de la escuela, tenía que atravesar el panteón para llegar al hogar. Alguien la preguntó: ¿no te da miedo pasar por el cementerio? Ella contestó: no, porque sé que mi casa está al otro lado. A menos que Jesús regrese primero, todos vamos a pasar por el cementerio. Como dicen muchos, todos vamos al mismo hoyo. Para nosotros, que creemos en Jesús, ese hoyo no es nuestro destino final. Gracias a su resurrección, sabemos que nuestro hogar está al otro lado del cementerio. La tumba no tiene la última palabra. Jesús la venció. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo, nos dice nuestro Señor. Por su resurrección tenemos la esperanza de la vida eterna. La madre estaba en casa. De repente el teléfono sonó. Eran malas noticias. Su hijo había caminado en un terreno minado. Murió. No pudieron juntar sus restos. Ella se enfermó. No quería comer. Solo quería llorar por su hijo, que ya nunca volvería a casa y nunca lo volvería a ver. Así se sienten quienes no tienen esperanza. 3 días después, esta mujer recibió otra llamada telefónica. Estas son las palabras que escuchó. Mamá, mamá, soy yo, tu hijo, estoy vivo. Al principio no podía creer lo que oía, pero era la voz de su hijo. Luego empezó a brincar y a reír de gozo, y de tanta alegría que inundó su corazón, volvió a disfrutar la vida. Jesús está vivo. A través de su resurrección, creyendo en Él, podemos vivir, a pesar de todas las aflicciones que este mundo nos tiene preparadas, una vida más plena, llena de paz, gozo y amor. Recordar, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, nos dice nuestro Señor en Juan 10, 10. Amén. Oremos. Señor, Padre Santo que estás en los cielos, ayúdanos a entender el significado de la resurrección de Cristo, al mismo tiempo que nos podamos gozar en la esperanza de nuestra propia resurrección. Te pedimos que esta esperanza nos motive a vivir de una manera recta, que sea agradable ante tus ojos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.